Filosofía de la educación y el proceso social. Licenciatura en Pedagogía, segundo cuatrimestre. Filosofía de la educación. Docente, Ana Isabel Calderón Moral. Alumna, Alexia Saray Rivera Villalobos. Fecha, 12 de febrero del 2022. La historia de la pedagogía social. Es una gran parte de la historia de la educación social. Ambas han recorrido un largo camino, ya que mientras la primera hace referencia a la disciplina, la segunda lo hace sobre la práctica. En cualquier sociedad es fundamental que sus miembros se apropien en un mínimo de saberes y conocimientos, comportamientos, aptitudes y valores, en especial de aquellos que constituyen atributos para su participación efectiva de la vida social, según sea la ubicación de las personas en la estructura social de las clases que los permiten o no los permiten, desarrollar sus capacidades biológicas y psicológicas, calificar su fuerza de trabajo y apropiarse en los bienes valores de la cultura, creando las condiciones y posibilidades para su desempeño y desarrollo en el mercado del trabajo. Su inserción y crítica y aceptada. Existe una relación entre el nivel educativo y las posibilidades de la persona para participar efectivamente en las detenciones del diagnóstico de los problemas, de su comunidad y de su país, en la formulación y propuesta de las ideas de la solución a los mismos, a construcción de la democracia participativa en una sociedad dada, o viceversa, a menores niveles de la educación, mayores posibilidades para que imparen regímenes incluyentes y autoritarios. El proceso mediante el cual las generaciones adultas transmiten a las nuevas generaciones los elementos de la cultura existente en una época dada. Como es posible observar, estas definiciones tienen dos elementos en común. Por un lado, se refiere a la educación como un proceso que confiere fortalezas y a las personas que gozan de sus beneficios para su desempeño eficaz de la vida social, y por otro, el papel de las personas educadas que juegan el proceso de la cohesión o reproducción, o el cambio social, y la estancia en el respeto de los procesos de la reproducción o el cambio social. Temas. ¿Qué es la educación? ¿Qué es un proceso social? ¿Cómo influye un proceso social en la educación? ¿Qué ideas se generan? El proceso social de los derechos de los niños en la educación. Ventajas y desventajas en la educación en casa y en aula. Ventajas y desventajas de la tecnología en la educación. ¿Qué progreso social ha tenido la educación? ¿Qué es la educación? La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana, ya sea habilidades, creencias, valores o hábitos, de parte de otros quienes son responsables de transmitirlos, utilizando para ellos los métodos. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudia y educa, implantara a un pequeño de identidades de valores éticos y culturales para una persona de bien en un futuro. ¿Qué es un proceso social? Los procesos sociales son las distintas maneras en que la cultura y las organizaciones sociales cambian o son preservadas. Son cambios históricos conscientes dentro de una sociedad o una institución social, modos característicos de interacción social entre individuos o grupos, creyendo en la cooperación, el conflicto, la diferencia social y la integración, el desarrollo, etc. Las interacciones sociales son procesos generales entre dos o más personas, en el que se realiza un contacto significativo, y como resultado su comportamiento se cambia y se modifica. Existen varias formas de interacción social, como por ejemplo la cooperación, el conflicto y la competencia. ¿Cómo influye un proceso social en la educación? La educación es así, un proceso social complejo, que según sea la ubicación de las personas en la estructura social de las clases,
les permite o no les permite, desarrollar sus capacidades biológicas y psicológicas, calificar su fuerza de trabajo y apropiarse de los bienes y valores de la cultura, creando las condiciones y posibilidades para su desempeño y desarrollo del mercado del trabajo, y su interacción crítica y complacida, o opcional, y resistencia al respecto en los procesos de la reproducción o un cambio social. ¿Qué ideas se generan? La educación de las definiciones de uso común en la academia, por lo general, apuntan a afirmar que la educación es un proceso cuya función es desarrollar capacidades y competencias intelectuales, psicológicas, físicas y morales, orientadas a que la persona pueda desempeñarse eficazmente en la educación en un sistema social, a que la educación cumple con el papel de asegurar la reproducción de la estructura social de clases en una formación determinada. Educación como un proceso social. 1. Porque lleva una serie de pasos para formar mejores ciudadanos. 2. Porque la educación moral es una responsabilidad personal. 3. Porque mediante este proceso educamos a que se expresen libremente sus talentos. 4. Consiste en resolver problemas que surgen y cooperan en un buen espíritu. Su función social de la educación. 1. Asegurar la continuidad social. 2. Promover el cambio social. 3. Adaptar los individuos del grupo. 4. Ejercer un control social. El proceso social de los derechos de los niños en la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de los derechos humanos y de la igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de la Educación y además disposiciones aplicables. Proceso. La atención educativa que niños y adolescentes requieran para su pleno desarrollo. Garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria. Fortalecer la calidad educativa. Garantizar el derecho de la educación de las niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor riesgo educativo. Crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en las que se fomenten la convivencia armónica y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Ventajas y desventajas de la educación en casa y en el aula. Educación. Ventajas. En casa. El avance de objetivos que se da a nivel individual, evitando la precisión de competir con el resto de su clase. El acoso escolar llega a reducirse, debido a que no está sujeto a las críticas de los compañeros sobre la forma de vestir, de hablar y demás. La reducción de alianzas y grupos de exclusión entre estudiantes. El apoyo entre hermanos en algún aspecto, por ejemplo, los más grandes pueden ayudar a los más pequeños. La disminución del desorden grupal en los debidos controles. Los padres de familia pueden involucrarse en actividades escolares de los estudiantes que requieren apoyo. Por ejemplo, la madre que no se daba cuenta que su hijo tiene dificultades para tomar el lápiz y por consecuencia escribe más despacio, puede ayudar en búsqueda de alternativas de solución. Los padres pueden ver el nivel de dominio del contenido y manejo de un grupo por parte del profesor. Es así como supervisar la información que se recibe por parte de los maestros en ciertas áreas y platicar con sus hijos adecuándolas con valores familiares. Desventajas. El aumento en el índice de ausentismo en caso de que el alumno se quede solo en casa sin supervisión de adultos. La elección de un lugar inadecuado por parte del alumno para seguir las clases virtuales, ya que se pueden tomar desde sitios como la habitación e incluso desde la cama.
La distracción por parte del alumno deriva del movimiento en casa, el ruido y además puede afectar a su nivel de atención. Los límites en el desarrollo y corrección del ejercicio físico en materias que se lo requieren necesariamente como danza, educación física, etc. El aislamiento social, la supervisión de simultáneo por parte de los padres en caso de varios hijos en el trabajo, la falta de supervisión directa por el profesor para detectar a los alumnos distraídos, la premura de la selección de plataformas digitales en caso de que no contaran previamente con este recurso y por la consecuencia la falta de dominio del acceso y la navegación. Ventajas en el aula. Mayor claridad de los temas, convives con tus amigos, no hay problemas de internet, agilidad a la resolución de consultas y dudas, mayor entendimiento, distracción y mayor interacción o intercambio. Desventajas. Pierden tiempo en el traslado, requieren un mayor porcentaje de dinero, poca accesibilidad en actividades. Ventajas y desventajas de la tecnología en la educación. Educación, tecnología. Ventajas. La tecnología ayuda a los niños a mantener motivados durante el proceso del aprendizaje. Fomenta una mayor comunicación entre maestros y padres. Las opciones de tecnología en el aula son muy asequibles. Crea una nueva forma de aprender para el estudiante de hoy. La tecnología nos permite darles a los estudiantes acceso a los datos desde una única ubicación. Nos brinda un mayor acceso a los datos de comportamiento de los estudiantes. La tecnología ayuda a preparar a los estudiantes para un mundo en el futuro. Los maestros tienen más credibilidad cuando usan la tecnología en el aula. Desventajas. La presencia de la tecnología puede distraer a los estudiantes. La tecnología puede facilitar las trampas. El uso de la tecnología puede hacer que algunos estudiantes se desconecten del aula. Es posible que algunos estudiantes no sepan la diferencia entre recursos confiables y no confiables. La tecnología es un recurso que no todas las familias pueden pagar. Algunas tecnologías podrían reemplazar al maestro en algunas aulas. La tecnología en el aula podía crear problemas médicos para algunos niños. Muchos salones de clases imponen límites al acceso de la tecnología. ¿Qué progreso social ha tenido la educación? La educación como elemento transmisor no solo de conocimientos, sino también de transiciones culturales, constituye un factor de enraizamiento social, a través del cual la sociedad contribuye a crear una determinada concepción del mundo y a llevar a cabo los cambios económicos y sociales de la comunidad. Conclusión. No puede haber sociedad sin educación y no hay educación sin sociedad, sino tener una sociedad para ser educada o una educación para mostrar a la sociedad. De nada sirve, ya que la educación es una función importante dentro de la sociedad, que involucra a los padres, medios de comunicación, escuela, etc. La educación se puede ver también como un proceso mundial, el cual se prepara al individuo para ser aceptado y poder ingresar a la sociedad, y de esta forma se desenvuelven en los papeles de gran importancia dentro de la misma sociedad, y así, de esta forma la sociedad sigue actuando de una forma educadora dentro del medio al cual el individuo se desenvuelve. Para finalizar este proyecto sobre la educación y el proceso social, hago presente estas referencias sobre las páginas de la información presentada anteriormente. Gracias.